hoy en la clase número 11 de nuestro Instituto Bíblico y estamos analizando la teología contemporánea o herejías contemporáneas o heresiología. Son los títulos que recibe esta cátedra. Y el día de hoy nos corresponde ver entonces diagnóstico y errores bíblicos del movimiento carismático. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a orar. ¿Sí? Bien, entonces continuamos viendo herejías contemporáneas y hoy día, como decíamos, vamos a hacer un diagnóstico y vamos a ver algunos errores bíblicos del movimiento carismático. Entonces, nuestro objetivo de hoy es ver el concepto bíblico de carismático y hacer un diagnóstico y analizar algunos errores bíblicos del movimiento carismático. ¿Ya? Eso es lo primero que vamos a realizar. También lo otro que vamos a ver, entender que nuestro marco bibliográfico nace de estos dos libros y otros textos que he estado leyendo en internet que han servido de complemento para estas clases. ¿Okay? Siguen siendo estos mismos libros que ustedes ven en pantalla, que ustedes ya lo tienen. Por lo tanto, yo desprendo que ustedes al menos lo han hojeado, lo han leído, lo han desmenuzado, han visto el índice y algún capítulo que le ha llamado la atención, usted lo ha leído. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Por algo nosotros les mandamos el material bibliográfico de tal forma que usted lea estos libros que sirven de base para la exposición que nosotros hacemos. Por lo tanto, es de vital importancia que usted no me diga que no tiene tiempo, por favor. Siempre hay tiempo, al menos a leer 1 o 2 capítulos de alguno de estos libros. El Lobos al Acecho es un libro muy bueno, se lo recomiendo. Vamos a ver entonces el resumen de la clase pasada. Las últimas 2 clases siempre vamos a sostener que hemos dicho que estos son tiempos de apostasía. Tiempos de apostasía. Pablo escribe indignado a los creyentes de Galacia, pues a pesar de ellos haber recibido un excelente discipulado por parte de Pablo, sin embargo se dejaron mover o se dejaron agazapar doctrinalmente por los judaizantes. Y él les dice, ahí en Gálatas 1 de los versos 6 al 7, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Como a los Gálatas, así sucede actualmente en muchas iglesias locales, sobre todo en Latinoamérica. Por tal motivo, quiero que veamos algunos errores históricos que pueden generar, le insisto, en algunos de ustedes algún resquemor, alguna diferencia con la exposición que estamos dando. Siéntase con la libertad de decir no estoy de acuerdo. Por favor, siéntase con la libertad de decir no estoy de acuerdo. ¿Ok? Por lo tanto, hay 3 cosas que quiero decirles en este mini resumen. Primero, vamos a intentar proveerle a ustedes los razonamientos bíblicos necesarios para determinar el diagnóstico al movimiento carismático y algunos errores bíblicos. Lo segundo, vamos a ver una instancia y vamos a resaltar algunas implicancias a nivel personal, doctrinal y eclesiástico de cada uno de los distintivos, ¿cierto?, del movimiento carismático. Así que estén, por favor, muy, muy, muy atentos a lo que estamos analizando. La primera lámina nos hace referencia y por eso que la he puesto en las últimas 2 clases, porque quiero enfatizar que el protestantismo histórico, o la doctrina ortodoxa, o la sana doctrina, o como usted le quiera llamar, comprende así a las iglesias derivadas directamente de la Reforma Protestante, descendientes como de Zwingli,
de Lutero, de Calvino y otros reformadores, mantienen un alto nivel estas iglesias mantienen un alto nivel de organización interna, litúrgica formal, música formal, cultos formales y cultos controlados, ¿cierto? De una u otra manera. Se aferran a la tradición privilegiando el estudio profundo, exhaustivo, expositivo y sistemático de la Biblia. No carecen de mensajes expositivos, no carecen de buena palabra. Estas fueron partes importantes de los movimientos políticos liberales de los siglos XIX al apelar al Estado laico y el derecho a la libertad de culto. Tenemos, entre otras, los luteranos, los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, los congregacionalistas, los anglicanos, entre otros. Y fíjese que aquí no están los pentecostales, porque como veíamos en las últimas dos clases, el movimiento pentecostal nace vamos a ir viéndolo, ahí para que ustedes, el movimiento carismático. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Por lo tanto, desde la perspectiva bíblica, ¿sabían ustedes? Bueno, no lo sabían, quiero hacer un paréntesis. Yo estando en la iglesia, la primera iglesia donde yo nací, vino a Chile este señor que está acá, espérense. Este señor que está aquí, Penejín, y yo estuve hablando con él. Gracias, hija. Gracias. Yo estuve hablando con él precisamente de estos movimientos, y él, o sea, tenía un traductor, y yo le preguntaba qué pensaba de los movimientos carismáticos, y él me decía que es el mover del espíritu, que es la nueva ola, todo este lenguaje que hoy estamos viendo. Entonces, esto ocurrió hace 25 años atrás, cuando yo hablé con este señor. Pero, en fin, desde la perspectiva bíblica, hermanos, particularmente del Nuevo Testamento, debemos, creo yo, sacar lecciones de las batallas que en defensa de la fe dieron quienes nos antecedieron en este caminar de la vida cristiana. Porque como dice Hebreos capítulo 12, versículo 1, estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos en el fondo, haciendo referencia a todo el capítulo 11 de Hebreo, porque el capítulo 11 de Hebreo nos habla de los héroes de la fe. Ahora, comprendida originalmente por los mencionados, como decía en el capítulo número 11, pero que se puede de una u otra manera hacer extensiva la multitud a todos aquellos que a lo largo de los siglos contendieron ardientemente por la fe que han sido una vez dada a los santos, ¿cierto? Es un pasaje del libro de Judas, ¿cierto? Entonces, a eso quiero llegar, que ustedes sean ardientes por la fe que se les ha entregado y que de una u otra manera se le está perfeccionando. Mira, hay un pasaje que me ha llamado mucho la atención en este tiempo, dos pasajes particularmente. Jesús dice: Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces, ¿qué es lo único que nos santifica? Es la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, no distorsionada. Y el movimiento carismático, como vamos a ir analizando hoy día, trastorna la verdad, modifica la verdad, y vamos a ir viéndolo de todas maneras. Entonces, ¿qué pasó? Sí. Bueno, unos 50 años después del renacimiento de la calle Azusa, en 1906, estalló en la segunda ola, ¿se acuerdan? Que era el movimiento carismático. Al igual que el pentecostalismo, que nace en 1906, el carismatismo o el movimiento carismático comenzó allá en California. Acordemos lo que decíamos, en el año 1960, ¿ya? Este ministro episcopal, Dennis Bennett, el año 1960, ¿ya? Que fue un clérigo episcopal, anunció a su congregación ahí en California que había sido bautizado con el Espíritu Santo y que había hablado en nuevas lenguas angelicales, bla, 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 lo sé.
pero algo habló, dice este Señor. Y al igual que los pentecostales, los carismáticos creen en algunas cosas fundamentales. En un bautismo con el Espíritu Santo posterior a la conversión, lo que se evidencia al hablar en lengua. Es decir, que si yo no hablo en lengua, no he sido bautizado con el Espíritu Santo, por lo tanto, me falta la segunda ola de santificación. Ahí ya estamos a hacer el primer diagnóstico. Pero a diferencia de los pentecostales, los carismáticos no se separan en denominaciones separadas. Y ojo, hay carismáticos anglicanos, luteranos, presbiterianos, metodistas, carismáticos. Por lo tanto, el grupo de los pentecostales, como yo puse aquí en principio, se divide, hace énfasis en tres cosas fundamentales: la sanidad, la prosperidad y el bautismo del Espíritu Santo. Esta es su base, esta es su base teológica para este gran movimiento carismático. O sea, lo primero, el movimiento carismático se basa en tres postulados importantes: la sanidad, la prosperidad y el bautismo del Espíritu Santo. Según los postulados, son las experiencias, dice Dennis Bennett, lo que distingue a un cristiano, no la doctrina. Y aquí se me irrita mi conciencia, mi mente, mi celo cristiano, mi celo como maestro, el escuchar esta aberración de este señor, de Dennis Bennett. ¿Cómo va a ser más importante, hermanos amados, la experiencia al estudio consciente de las Escrituras? La práctica de la confesión positiva, que hoy día la vamos a analizar en extenso. Y otra cosa que dice este señor, el carismatismo no tiene como meta formar nuevas iglesias, sino llevar su doctrina a las ya existentes. Es decir, plasmar, digregar, ¿cierto?, su falsa doctrina, su falso movimiento carismático. Y tercero, es un movimiento ecuménico, pues no importa la religión católica, ni mormona, ni nada por el estilo. Si tienen la misma experiencia de sanidad, lenguas o liberación, son cristianos verdaderos. Luego, decíamos que este señor, Dennis Bennett, en su libro Cómo recibir el Espíritu Santo, cómo recibir el bautismo en el Espíritu Santo, el libro que escribió él, en su capítulo número 5, el libro se llama El Espíritu Santo y tú, y en su capítulo número 5, cómo recibir el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, él dice: abramos nuestra boca y comencemos a hablar, anunciando así que creemos en el Señor, nos ha bautizado en el Espíritu. No hablemos en castellano ni en ningún otro idioma que conozcamos, pues Dios no nos puede dirigir para hablar en lenguas si estamos hablando en un lenguaje que no es familiar. Hermana Elizabeth, búsqueme el capítulo número 13 de Primera de Corintios, de los versos 1 al verso 5. Cuando lo tenga me avisa y me lo lee. Segundo encabezado que habla este señor en su capítulo número 5, dice: en lugar de decir lo que nuestra mente nos dicta, debemos dejar que el Espíritu Santo dirija nuestra voz directamente para decir lo que Él quiere que digamos. No tiene un asevero bíblico lo que está diciendo este señor. Tercero, al tiro voy con usted. De la misma manera en que un niño comienza a balbucear sus primeras palabras, abramos nuestras bocas y pronunciemos las primeras sílabas y expresiones que vienen a nuestros labios. Hermanos amados, si esto a ustedes no les llama la atención de cómo nace el movimiento carismático, el énfasis que le da, entre comillas, a las nuevas lenguas, veamos entonces a la luz de las Escrituras, aunque vamos a analizar el don de lengua al final de las exposiciones, pero solamente quiero dirigirme a aquellos que tienen dudas con 1 Corintios capítulo 13, verso 1, que lo conversamos tiempo atrás con una queridísima amiga. Porque está claro que el resto de los textos, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 14, Romanos, lo que está hablando ahí el apóstol habla de lenguas conocidas, porque todos los términos que habla de lengua vienen del griego
gloso, que tiene que ver otro idioma. Pero salvo el capítulo número 13 de 1 Corintios capítulo 1, capítulo 13 de los versos 1 al 5, solo a modo de introducción para la próxima clase. Hermana Elizabeth, por favor, léalo. Dice así, Primera de Corintios, capítulo 13, del 1 al 5. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si partiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Hasta ahí nomás, el hermana. amor. Hasta ahí nomás. Muchísimas gracias. Hermanos amados, los que estudiaron con el pastor Juvenal, se acordarán ustedes de ese principio de hermenéutica que es, de las figuras literarias, que son súper importantes cuando yo interpreto. Y hay una figura literaria, ¿cómo se llama, hermana Elizabeth? Metáfora. La metáfora, muy bien. Con esa queridísima amiga que conversamos este capítulo es nuestra hermana Elizabeth. La metáfora tiene que ver con algo, con una exageración, es decir, estoy comparando algo como una exageración. Por ejemplo, el versículo 1 a... Perdón, si se refiere a una exageración, es hipérbole. Es una hipérbole, sí. Entonces, por ejemplo, el versículo 1 dice, si yo hablase en lenguas angelicales y humanas y no tengo amor, nada soy, dice Pablo. La pregunta es, mis queridísimos estudiantes, ¿a qué se refiere el contexto del capítulo número 13? ¿Cuál es el contexto del capítulo? ¿Alguien me puede responder? La preeminencia. Está hablando acerca de los dones. La preeminencia del amor. Muy bien. El amor. La preeminencia del amor. Pero por eso que Pablo dice, si yo está hablando una hipérbole, está usando una figura literaria, si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, de nada sirvo. Más adelante dice, si yo tuviera toda la ciencia, la pregunta, ¿quién es el único ser en el universo que conoce toda la ciencia? Dios. Solo Dios. ¿Se da cuenta que está haciendo una comparación, una exageración? Pablo era un mortal. Él dice, si yo hablase en lenguas angelicales y lenguas humanas y no tengo amor, de nada soy. La pregunta es, ¿en alguna parte de las Escrituras se dice cuál es el lenguaje de las lenguas angelicales? Si usted encuentra ese versículo, yo la verdad que le regalo toda mi biblioteca que tengo aquí en Santiago. No hay un solo versículo que me diga a mí cómo hablan los ángeles. Por lo tanto, Pablo está haciendo una exageración, una hipérbole. Si yo tuviera toda la ciencia, es más, si yo tuviera fe y pudiera trasladar de un monte, de un lugar a otro, ¿se dan cuenta? O sea, ¿quién puede trasladar una montaña? Es una hipérbole, una figura para interpretar las escrituras. Hasta ahí nomás, ¿ya? Pero este tema de las lenguas lo vamos a ver después. Amados, el movimiento carismático es más conocido por su aceptación de hablar en lenguas, también conocido como glosolalia, ¿cierto? La sanidad divina y profecías como evidencia del Espíritu Santo. La mayoría de las reuniones son para oración y cantos espirituales, danzas, gritos en el espíritu y levantamiento de manos y brazos en oración. También la unción de los enfermos con aceite es a menudo parte del servicio de adoración.
Estas son las razones principales para el crecimiento y popularidad del movimiento, mientras que el crecimiento y la popularidad ciertamente son deseables, por supuesto. ¿Qué pastor no va a querer crecer, pues? Pero crezcan con la verdad. Luego, lo que vimos al final, hicimos resumimos, dijimos que Charles Parham, ¿cierto? Fue el año 1900 que fundó el Colegio Bíblico de Bethel, ahí en Kansas, ¿cierto? Se matricularon varios, cerca de 40 personas, y entre ellos, ¿se acuerdan quién estaba? William Joseph Seymour, ¿cierto? Y entre otros más que recibieron de Charles Parham el movimiento de santidad. ¿En qué se basaba Charles Parham o su movimiento de santidad? En 4 cosas fundamentales que las analizamos la semana pasada: la justificación, la santificación, la sanidad divina y la segunda venida de Cristo previa al milenio. Es decir, eran premilenialistas, dispensacionalistas, ¿ya? Luego aparece este señor, ¿cierto? Un hombre de tez negra, William Joseph Seymour, ¿cierto? Este hombre que nació allá en Luisiana, acordémonos, él era esclavo y era ciego este señor porque por la peste negra en su minuto, él había sido esclavo por la enfermedad de la viruela, quedó ciego. Perdón. Este es el segundo. Perdón. ¿Ya? Y estudió en el Instituto Bíblico de Charles Fox Parham, ¿cierto? Y en el fondo aquí nace el movimiento pentecostal. Y fíjese que una vez que él se instaló, ¿cierto? Ahí en la calle Susa, ahí acuérdense de la dirección, calle Susa, 312, letra A. Él se inicia para algunos o algunos historiadores de la historia cristiana un avivamiento ahí en la calle Azusa, pero con el respeto que algunos pueden sentir por estos movimientos. Básicamente la prensa describe una cantidad de eventos que más parecían a actos con un desorden, con algo tan poco bíblico que al menos merece un juicio de valor respecto a lo que sucedió. En nada la Biblia ahí ocupaba un lugar predominante en esos cerca de 10 años que duró este movimiento. Por lo tanto, amados hermanos, yo diría que el inicio del pentecostalismo nace intentando imitar Hechos capítulo 2, verso 4. William Seymour, ¿cierto?, enseñó que una persona no es bautizada con el Espíritu Santo a menos que hable en otras lenguas. Él explicó que él mismo no había recibido esa manifestación, pero que aún así lo creía y lo proclamaba como palabra de Dios. Y eso generó aprobación en unos y descontento lamentablemente en otros. Así que yo pondría a William Joseph Seymour en el banquillo de al menos hacerle un juicio, hablo con cariño, un juicio teológico a su doctrina. Y luego nos saltamos al año 1960, ya hace poquito nomás, ¿cierto? Yo todavía no nacía, yo nací el año 68 y nace este movimiento carismático con Dennis Bennett. Dennis Bennett fue una figura capital en el movimiento de renovación carismática dentro de la iglesia cristiana. La respuesta es una peculiar obra, entre comillas, del Espíritu Santo, que contenía especialmente el don de lengua, milagros y profecías, los superprofetas, los superapóstoles y un sinnúmero de situaciones más que van generando, ¿cierto?, en estos movimientos que vayan siendo aceptados
por la mayoría, diría yo, de las iglesias pentecostales en Latinoamérica. No hay una iglesia pentecostal en mi país que no tenga algo del movimiento carismático. No hay una iglesia en mi país, particularmente las iglesias pentecostales y también las demás denominaciones, las presbiterianas, que no tenga algo de feminismo evangélico. Ya dijimos el porqué. Entonces, amados hermanos, debemos tener un sumo cuidado, y a manera de conclusión, de cierre del resumen, fíjese que uno de los problemas fundamentales que existen en estos movimientos es el énfasis desmedido en las emociones y sensaciones personales o colectivas, esta cosa colectiva que conéctate con el otro. Si tú no sientes lo mismo que el otro, si no tienes las mismas emociones, tú no eres espiritual. Y en muchas ocasiones, amados, yo fui partícipe de estas cosas, pero miraba con mucho celo lo que estaba sucediendo a mi alrededor. A mí muchas veces pusieron las manos aquí en mi frente y me querían botar. La verdad es que nunca caí para atrás, porque la verdad es que yo nunca creí en estas cosas, hermano. Si usted la cree, bien por usted. A usted yo no lo estoy juzgando, ni lo estoy poniendo en tela de juicio. Lo que estamos haciendo es un diagnóstico bíblico de estas corrientes teológicas. Hermano Daniel, déjate mirar el cierre de la conclusión y te doy al tiro la pasada para que puedas hablar. Hermanos amados, solo una visita por 1 Corintios 14, ¿cierto?, nos arroja bastante y suficiente luz, evidencia teológica, claridad para poder afirmar categóricamente que la mayoría de las prácticas que se dan en muchos de los servicios pentecostales y carismáticos están en total desobediencia, hermanos. Y el problema es que hay una desobediencia al mandato bíblico inspirado por Dios por medio del apóstol San Pablo en la carta a los Corintios. Hágase todo con respeto, con temor, con reverencia, en orden. O sea, eso debe ser importante. Y también Romanos capítulo 14, hágase todo decentemente para la gloria del Señor. Eso es lo que puedo decir a modo de resumen, y vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Hermano Daniel, usted tenía su mano levantada. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Sí, ¿me escucha, hermano? Fuerte y claro. Ya, es que conecté unos parlantes adicionales y no sabía si se escuchaban. No quería justamente agregar un poquito con lo que decía con respecto al lenguaje de los ángeles. Encontré el versículo, así que la biblioteca... Dale, no. No. Con respecto justamente, ahí me recordaba yo dos partes de la Biblia que habla, cuando habla el ángel, me recuerdo a María, ¿cierto? Y la Biblia obviamente nos enseña que, obviamente la traducción nos enseña que habló prácticamente el mismo idioma que María. Claro. Al igual que con Israel, cuando estaba luchando con él que lo dejara ir y no, si no me bendicen no me voy, o sea, no te suelto y todo eso, ¿cierto? Las dos, me acordaba de esas dos partes. Pero hay algo que me llama la atención. Dígame. Y justamente quiero preguntárselo con todo el respeto que se merece y todo el respeto que se merece el resto de mis compañeros también. Nosotros le hemos dado el énfasis al conocimiento de la palabra. Y creo que es así. Yo estoy convencido de que si no tenemos una buena interpretación de la palabra, ¿cierto? Obviamente erramos. Como todas estas clases que hemos visto, ¿cierto? Y en las cuales no he estado completamente, pero sí he ido leyendo algunos PPT y obviamente vamos errando porque justamente le damos o se le ha dado una interpretación equívoca con respecto a la palabra. Uh-huh. Pero me llama la atención de que al final, ¿cierto? Siempre el énfasis es justamente el conocimiento de la palabra. Pero me preguntaba yo,
¿Y qué pasa con la gente que no tiene acceso a este conocimiento? ¿Cómo es la forma entonces de relacionarse con Dios? ¿Quieres mi respuesta? Sí, correcto. Ya. Dos cosas. Yo te puedo responder respecto a lo que tú me estás comentando, Daniel. La primera de ellas es que yo veo una tremenda irresponsabilidad y un abandono de deberes ministeriales por parte del que dice ser pastor, del que se dice tener la unción pastoral, el que ha sido llamado al pastorado. La evidencia bíblica me dice a mí que cuando Pablo llama al ministerio a Timoteo y a Tito, siempre les dice: no se olviden de predicar la palabra. Prediquen la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Por lo tanto, yo desprendo que tanto Timoteo como Tito eran hombres de la palabra, llevados a esa pasión por el apóstol San Pablo. Eso es lo primero. Y lo segundo que te puedo responder, hermano Daniel, es que el Espíritu Santo tiene tanta misericordia, hermano, tanta pasión, tanta bondad. Su bondad es inagotable. Su misericordia es inagotable, que tiene misericordia por aquellos hermanos que creyendo hacer lo correcto, que creyendo por el hecho de que son tomados en el Espíritu y que danzan y que hacen estas cosas en algunas iglesias, están agradando a Dios. Perdóname, pero no es así. No es así, pero Dios tiene tanta bondad, tanta misericordia, que estas cosas creo yo que las pasa por alto, porque Él ve un corazón honesto, aunque honestamente están equivocados. Esa es la respuesta que yo te puedo dar. Ahora, el acercarse a estos conocimientos bíblicos, a estos contenidos, yo la verdad es que esto es una responsabilidad ministerial. El pastor debe, aquí está mi pastor Jorge, está el pastor José Miguel, está Marco, que viene de una denominación, está Erika, está Víctor, está Dorca metida por ahí, está hermana Elisa, estás tú, Daniel, estoy yo, que sabemos que si no hay palabra en una iglesia local, esa iglesia local está destinada a hablar cualquier cosa, menos el consejo oportuno y claro de la Escritura. Por eso que yo le hago énfasis en que la predicación de la palabra tiene que ser expositiva, que el predicador debe estudiar su mensaje para que pueda alimentar a las ovejas. Escúchame bien lo que te voy a decir. Si en una iglesia local, Daniel, las ovejas no son alimentadas, van a empezar a alimentarse con el pasto de la parcela de al lado. Y la parcela de al lado está tan contaminada como su propia parcela. Por eso que hay muchos hermanos que van de iglesia en iglesia pululando de aquí para allá hasta que encuentran una iglesia que se predica sana doctrina. La sana doctrina hoy día es tan escasa, hermano Daniel, que somos como bicharracos raros de repente. Nosotros aquí, Pastor Jorge, estamos rodeados de iglesias carismáticas en Cerrillo, Daniel. Si los pastores de Cerrillo escucharan lo que estamos enseñando aquí, nos excomulgan, porque le estamos diciendo que sus cultos no son la voluntad del Señor. Están llenos de movimientos judíos, chofar, danzas y un montón de cosas que no son bíblicas, que no son cristianas, Daniel. Pero Dios tiene tanta misericordia que hace la vista gorda. Yo creo, y yo solamente estoy tratando de interpretar por qué Dios no deja caer su mano de repente de corrección. Es lo que te puedo decir, Daniel. No sé si alguien más quiere aportar a la pregunta de Daniel. No sé si Pastor José Miguel, Víctor o Pastor Jorge o alguien que más quiera aportar. Sí, hermano Alejandro, yo estoy totalmente de acuerdo con su posición.
porque la verdad es que en muchas iglesias se está haciendo mucha práctica de lo que estamos estudiando. Así es. Y bueno, y la verdad es que a veces muchos pastores, como dice usted, o a veces laicos dentro de las iglesias no se preparan como debieran prepararse. Se les olvidan, o sea, dicen, no, si estuve tantos años estudiando ya en un seminario o en un instituto, que eso se me basta y me sobra. Y bajo ese contexto muchas veces guían las iglesias, y por eso que caen en esto, en lo que estamos estudiando ahora. Exacto. Es más que nada por eso, o sea, si los pastores o los laicos o los encargados a veces de iglesias o de misiones se preocuparan de capacitarse diariamente en cuanto a temas que son muy importantes para una congregación, no estaría pasando lo que está pasando. Amén. Eso sería mi opinión. Gracias, Pastor José Miguel. Bien, continuemos si no hay más comentarios. Sí, me gustaría hermana Elizabeth, por favor. Sí, me gustaría comentar que cuando Cristo Jesús recibió el Espíritu Santo en el bautismo, en la Biblia nos dice que Él se puso a brincar, a saltar, a pataletear o a arrastrarse por el piso. Cuando los apóstoles estaban en el aposento que recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar diferentes idiomas para que los demás entendieran. Así es. La Biblia nos dice que ellos se pusieron a brincar, a saltar, a pataletear o a arrastrarse por el piso. Dijeron que, dice la palabra, recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a predicar el Evangelio de Cristo. Exacto, muy bien. Y eso es a lo que estamos llamados, a predicar el Evangelio. Exacto. Y no hacer show ni espectáculos. Así, muchas gracias, hermana Elizabeth. Sí, un buen complemento. Gracias. Bien, continúo entonces. Si no hay más comentarios, continuemos. Déjenme compartir un poquito. Ahí está. Entonces veamos ahora el movimiento neocarismático o neopentecostalismo o la tercera ola, porque hay una tercera ola. La segunda ola es el movimiento carismático. La primera ola es el movimiento de santidad. Unos 20 años después, es decir, la tercera ola estalló, el neocarismatismo, al igual que los pentecostales y los carismáticos, el neocarismático o neopentecostalismo practican los dones pentecostales o carismáticos, pero a diferencia de los pentecostales y los carismáticos, los neocarismáticos, dos cosas. No creen en el bautismo con el Espíritu Santo como una segunda obra de gracia posterior al nuevo nacimiento sea necesario para ejercer los dones espirituales. Tampoco ven las lenguas como la evidencia física inicial del bautismo con el Espíritu Santo. Los terceros titubeos tienden a ser menos molestos y buscan ser menos divisivos en las prácticas de sus dones. Y podría decir que por aquí hay algo un poquito más de coherencia, ¿ya? ¿Qué significa entonces, amados hermanos, el concepto carismático? Porque yo he hablado mucho del concepto carismático, el movimiento carismático. ¿Pero qué significa carismático? Bueno, ¿qué es carisma? Básicamente significa don, algo que uno recibe por gracia, algo que uno recibe sin haber trabajado o que usted reciba sin haber merecido. Eso es un don. De hecho, el uso antiguo de la palabra carisma en original griego es aquella de algo que uno recibe sin haber pagado para recibirlo. Entonces, tenemos que charisma, ¿cierto? O don, simplemente es un don que una persona o un regalo que una persona recibe por gracia o de manera inmerecida, como la salvación. El concepto desde la perspectiva bíblica. ¿A qué se hace referencia la palabra carisma? Ustedes van a encontrar más o menos 4 diferentes contextos en los que se usa la palabra, y aquí pongan mucha atención. En primera instancia, la escritura algunas veces se refiere al respecto de la palabra carisma, se refiere a las bondades de Dios para con su pueblo. ¿Qué dice Romanos 1:11? Porque deseo veros para comunicaros algún charisma, algún carisma en el griego.
algún charisma, algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, lo dice Pablo en el versículo 11. Entonces, el primer uso que la Escritura hace de la palabra carisma son bondades de Dios, generales para con su pueblo. El segundo uso del concepto bíblico de carisma, las Escrituras hace de la palabra carisma que es la salvación por gracia por medio de la fe en Cristo. Y ustedes esto lo podemos encontrar de manera evidente en Romanos 5:15. Leámoslo. Porque si por la transgresión de aquel Adán unos murieron, los muchos abundaron, mucho más para los muchos la gracia, el carisma, el charisma y el don de Dios por la charisma de un hombre, Jesucristo, de un don, de un regalo. Hace referencia a la salvación por gracia por medio de la fe en Cristo. El tercer uso de la palabra carisma o charisma, las Escrituras hace referencia a la palabra aquella de los dones y capacidades naturales que el Señor le concede a sus hijos. Pablo dice ahí en 1 Corintios capítulo 7, verso 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don, cada uno tiene su propia capacidad particular de parte de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Se da cuenta? Tiene que ver con el don que Dios le dio que da el Espíritu Santo para perfeccionar a los santos, para que usted lo use en su iglesia local. Y el cuarto uso de la palabra don, el otro día hablábamos con la hermana Erika sobre cómo detectar el don que uno tiene. Y yo más o menos me acordaba cuando estudié esto y le decía que el don que nosotros recibimos, ¿cómo se da cuenta? Hay una evidencia externa y una evidencia interna. Veamos la evidencia interna, si algo me acuerdo, Erika. La evidencia interna tiene que ver con que el Espíritu Santo a uno, o sea, lo primero que yo le decía es que el servicio en la obra debe ser algo natural. Si yo sirvo en la iglesia es porque algo me atrae la iglesia local, algo me está atrayendo, por lo tanto, hay algo que el Espíritu Santo quiere hacer conmigo de manera particular en la iglesia local. Por lo tanto, segunda cosa, hay una evidencia interna, es decir, el Espíritu Santo me va guiando paulatinamente en oración, en ayuno, estudiando las Escrituras, me va diciendo para dónde va la micro, me va diciendo, mira, este es tu don, la maestría, el servicio, qué sé yo, porque hay muchos dones, más de 20 dones que están ahí en las Escrituras. Entonces, más de algunos, ¿cierto? Yo me tengo que ir identificando, no puedo quedar abstracto de no tener ninguno, no puedo quedar sin saber cuál es mi don. Y la segunda evidencia es la evidencia externa, es la iglesia local. Escuchen bien lo que le voy a decir. Es la iglesia local que va confirmando el don que uno recibió en forma interna por parte del Espíritu Santo. Me explico, voy a ser autorreferente, pero ustedes saben que me cuesta ser autorreferente, pero para el ejemplo sirve, porque no estoy exaltando mi persona. Yo internamente, hace muchos años atrás, yo sentí del Señor, recibí del Señor ser un maestro. Me preparé en las Escrituras. En la iglesia que yo estaba antes, habían evidencias internas, pero también evidencia externa, porque fui también maestro del instituto bíblico que había en esa congregación. Y hoy día, trabajando codo a codo ahí con el pastor Jorge, creo yo, no sé, el pastor Jorge podrá decir lo contrario, pero yo creo que hay evidencia externa por parte de la iglesia local y de ustedes como alumnos, de que el don de la maestría yo lo tengo. Quiero ser humilde con lo que le estoy diciendo, no muy exaltivo, pero creo que tengo ese don y creo desarrollarlo y me amo y me apasiona el enseñar. Cierro paréntesis respecto al tercer punto de los dones. En cuanto al lugar de la palabra carisma, el uso de la palabra carisma hace referencia directa a los dones extraordinarios del Espíritu Santo. Dones extraordinarios.
no en todos los creyentes como creen algunos, sino en algunos creyentes. Y en los tiempos en los que la iglesia del Nuevo Testamento estaba siendo edificada, o mejor, en los tiempos en el que el canon de la Escritura estaba siendo determinada. Ojo, ¿y cuáles son esos dones extraordinarios? Sanidades, milagros y el don de lengua. Al estilo divino, al estilo bíblico. Porque hoy día usted sabe que en la iglesia carismática, la glosolalia, ¿cierto?, uno no entiende lo que dicen. ¿Se entiende? Entonces, si alguien, y el don de milagro cesó en el sentido de que no hay una persona que tenga el don de milagro, ese don extraordinario. El don de sanidad también. No hay alguien hoy día que diga que tiene el don de sanidad, porque cesaron. Hoy día Dios hace milagros, hace sanidades por su misericordia, hace dones y milagros por su soberanía, a quien quiere, cuando quiere y como quiere. No necesita de alguien en particular para desarrollar los propósitos en nosotros. ¿Se entiende? Un milagro es un acto sobrenatural que se realiza de vez en cuando, no es habitual. No sé si me explico. Un milagro que el Señor hace es algo extraordinario que no es habitual. ¿Ok? Entonces, el cuarto uso de la palabra carisma hace referencia directa a los dones extraordinarios. Y la verdad que no en todos los creyentes. Entonces, a modo de resumen, yo en este momento estoy asumiendo que ninguno de ustedes sabe qué es el movimiento carismático. Yo sé que ustedes lo saben porque lo hemos estudiado ya, ¿cierto? O que muchos de ustedes saben qué es, pero vamos a ver ahora los errores del movimiento carismático. Efecto de las tres olas, ese ya no lo vamos a ver por ahora. Y aquí quiero llegar. Diagnosticando el movimiento carismático. Analfabetismo bíblico. En este particular punto no quiero ser tan severo como lo fui en los puntos anteriores, ya que hoy en día existen muchos institutos, seminarios y universidades dentro del movimiento pentecostal y carismático que están trabajando para poder educar mejor a sus líderes y miembros de su congregación. Pero la mentalidad que permea en la mayoría de las iglesias pentecostales y carismáticas es una actitud de rechazo categórico hacia el conocimiento bíblico y a una hermenéutica y exégesis bíblica que en el fondo, con respeto, pero no saben qué es eso. No saben que existe una exégesis, no saben que existe una hermenéutica, una interpretación histórico-gramatical que debe ser la correcta. Por lo tanto, existe un espíritu de anti-intelectualismo inmenso dentro de estos círculos. La mayoría de los líderes en estos movimientos prefieren que sus miembros no estudien y confíen ciegamente en lo que ellos les predican y enseñan, ya que para ellos la mucha letra mata. De esta forma y bajo la actitud, son millones y millones los creyentes que han caído bajo todo tipo de enseñanza, manipulaciones y prácticas llenas de errores doctrinales, tales como, y aquí vamos a estar, creo yo, 2 martes más. De ahí vamos a terminar el ramo de teología contemporánea. La confesión positiva y negativa, las maldiciones generacionales, la teología de la prosperidad, la siembra y pactos, los encuentros y posencuentros, los secretos y declaraciones, el don de lengua, los milagros y sanidades. Veamos brevemente estos errores. El diagnóstico es este es el diagnóstico.
Y ahora estos son los errores que vamos a analizar. Vamos a ver la confesión positiva y negativa el día de hoy. Hermanos amados, lamentablemente a través de la historia de la iglesia muchas personas han adoptado posiciones extremas en cuanto a las grandes verdades bíblicas, yendo más allá de las enseñanzas de la palabra de Dios. Tales desviaciones solo han perjudicado a la causa de Cristo. Y una de ellas es la confesión positiva. Es un ejemplo claro de este tipo de desviación teológica. La confesión positiva es la práctica de decir en voz alta lo que desea que pase con la esperanza de que Dios lo haga realidad. Es popular entre los seguidores del Evangelio de la Prosperidad, quienes afirman que las palabras tienen poder espiritual. En sí, la palabra, si usted diga, eso, por ejemplo, G12, el movimiento, que es un movimiento carismático, por ejemplo, ellos dicen, anulo lo que dijiste. Es un lenguaje tan de confesión positiva que es alarmante. Si decimos en voz alta las palabras correctas con la fe correcta, podemos obtener riqueza y salud, atar a Satanás y lograr cualquier cosa que queramos. Confesar positivamente es decir palabras que creemos o queremos creer, haciéndolas en realidad. ¿Y qué es lo que es la confesión negativa? Consiste en reconocer dificultades, pobreza y enfermedad y por lo tanto, supuestamente aceptarlas y rechazar la comodidad, riqueza y salud que Dios ha planeado para nosotros. Veamos un poquito más de la confesión positiva. Según esta perspectiva, lo que una persona diga determinará lo que recibirá y lo que llegará a ser. Por lo tanto, dicen ellos, las personas son instruidas a empezar a confesar, aunque lo que quieren quizás no haya sido realizado. Y si no ha sido realizado, le dicen que no ha tenido fe. Si una persona quiere dinero, debe confesar que ya lo tiene, aun cuando no sea cierto. Si una persona quiere ser sanada, debe confesarlo, aunque sea obvio que no es el caso. Las personas aprenden que pueden tener cualquier cosa que digan, y de ahí la gran importancia que se le atribuye a la palabra hablada. Proclaman que la palabra hablada, si se repite suficientemente con el tiempo, resultará en fe que obtendrá la bendición deseada. Hermano, estudiantes de IBI, piensen que usted mañana va a aparecer un vehículo afuera de su casa. Créalo, levante sus manos y haga pacto con el Señor, porque ¿se da cuenta de lo que estoy haciendo, no? Lo estoy induciendo a dos cosas. Haga un pacto, deposite su plata, porque mañana, si usted confiesa positivamente, va a haber un vehículo afuera de su casa. Y usted lo cree. Y si no aparece el vehículo, usted va donde el pastor y le dice, pastor, no ha llegado el vehículo. Hermano, usted tiene poca fe, siga creyendo nomás, le va a llegar un vehículo. No le va a llegar nunca. Ay, Dios mío. Sin duda, creo yo, el afirmar verdaderamente la fe en Dios por parte de alguna persona y la liberación por medio del sacrificio de Jesús es bueno. Y el proclamar, yo siempre obedezco a Dios y yo soy próspero. La verdad, es algo engañoso, hermanos. Y muy posiblemente está en contra de la voluntad de Dios a la cual estamos llamados a aferrarnos. Por otro lado, el movimiento, la confesión negativa, quiero abundar un poquitito más en ello. Fíjese que hay, creo yo, varias cosas equivocadas con esta filosofía. Lo más peligroso es la creencia de que las palabras tienen una especie de poder maligno o un poder mágico espiritual que podemos utilizar para conseguir lo que queremos. La práctica no se obtiene de verdades bíblicas, sino de un concepto de la nueva era llamado la ley de la atracción. Por ejemplo, yo voy a confesar que mi trabajo mañana lo voy a tener
que ese trabajo que me espera yo lo voy a tener. Confesión positiva, confesión negativa. La ley de la atracción enseña que los polos iguales se atraen, dicen ellos. Una declaración o pensamiento positivo traerá una reacción positiva. En tanto, una reacción, una confesión negativa traerá una reacción negativa. Todo está impregnado de la presencia, que dicen ellos, y del poder de Dios, pero no del Dios de la Biblia, no del Dios creador, del Dios omnipresente, sino de un Dios con minúscula en una forma hinduista y panteísta. Finalmente, la Biblia es muy clara en que la confesión negativa no niega las bendiciones de Dios, sino que no las considera en cierto sentido, hermano. Entonces, siendo ya una hora, yo creo que hasta aquí vamos a dejar la clase. Alguna generalidad, y aquí están los errores doctrinales, ¿eh? Aquí están los errores doctrinales. Veamos solamente uno. En Getsemaní, Jesús pidió que pasara de él la copa. Esto fue su deseo, pero en su oración él reconoció la voluntad de Dios. Él dijo, Lucas 22:42, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La Biblia reconoce que habrá tiempo cuando el creyente no sabrá por lo que debe orar. No sabrá lo que es la voluntad de Dios. Es posible que hasta se sienta perplejo, como Pablo a veces se sentía, porque no podía entender la voluntad de Dios. Y aquí Jesús, en su humanidad, oró. Acuérdate que le dice a Pedro, no has estado conmigo orando más de una hora. Dicen los eruditos que Jesús oró toda la noche y le pidió a su padre que por favor no se tomara ese trago amargo, pero siempre le dijo, hágase tu voluntad, Abba Padre. En esta situación, en vez de simplemente hacer una confesión positiva basada en los deseos del corazón, el creyente necesita reconocer que el Espíritu Santo intercede por él según la voluntad de Dios. Leamos Romanos 8. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amados, la voluntad de Dios siempre tiene prioridad sobre los planes y deseos del creyente. Se debe recordar constantemente las palabras de Santiago ahí en el capítulo 4, me imagino que ya las vimos, en lugar de lo cual deberíais decir, dice Santiago, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, dice Santiago. Recibir, creo yo, siempre lo que el creyente quiere precisa de más de una sencilla confesión positiva. Requiere que las cosas agradables puedan estar fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces para mí es algo agradable, pero está dentro de la voluntad de Dios. Por el contrario, las cosas desagradables pueden ser la voluntad de Dios. Es importante que el creyente diga como los amigos de Pablo, hágase la voluntad del Señor, ahí en Hechos 21:14. Aún más importante que exigir una vida libre del sufrimiento. Bien, hay otros errores doctrinales. Yo les pido que lo lean, por favor, léanlo. Algunos ya lo leyeron, porque hoy terminábamos aquí. Y yo decía, próximo martes, las maldiciones generacionales. Yo creo que vamos a ver 3 o 4. Yo creo que el próximo martes vamos a ver estas 4 y el martes siguiente estas otras 3. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Si no, oramos y nos vamos para la casa. Daniel, tú levantaste la mano.
Sí, quería hacer un comentario justamente con lo que estábamos conversando. Yo creo que por mi experiencia, en realidad, es bastante difícil tratar de sacar esto que está tan arraigado en la propia iglesia. Este movimiento que dice usted, justamente este movimiento carismático, el declaratismo, todo lo que conlleva esto, y yo creo que es tan difícil tratar de sacarlo. Yo me he encontrado, me parece que había contado una vez que me encontré con un hermano y lo conversamos, y no, finalmente me dio la mano y se fue. Que me dijo, no sigamos hablando, y se fue. Entonces, es tan difícil yo tratar de conversar con alguien, y justamente me recordaba lo que decía usted. Yo varias veces he recibido eso que me han dicho, no, es que mucha palabra mata. Entonces, o si no, no, yo le creo al espíritu. Entonces, como que, no sé, para mí, por lo menos, yo que he recorrido algunas iglesias aquí, justamente veo eso y me es difícil. O sea, más que sea más difícil para mí, creo que es difícil hacer cambiar la forma de la doctrina. Hermano Daniel, permíteme una sugerencia, no un consejo, porque el peor consejo es el que a uno no le piden. Por lo tanto, permíteme una sugerencia. ¿Quién es el que cambia las conciencias? Dios. No te amargues. No te amargues. A veces, porque no es justamente... Perdona. Porque no es el tiempo aún de que Dios les revele o les ilumine para entender lo que a ti ya se te reveló, lo que ya Dios te iluminó a ti. Tú debes actuar. A veces da rabia. Imagínate, yo llevo en esto 30 años, el pastor Jorge sabe que de repente me da rabia y hablo con él porque me ocurren cosas, escucho cosas y él me consuela, y como pastor él me consuela y yo se lo agradezco siempre. Pero yo no estoy llamado a cambiar a nadie, hermano. No estoy llamado ni siquiera a convertir a nadie. Yo no me gano las almas. Yo no estoy llamado a convencer a nadie, ni siquiera a ustedes, pues. Porque yo sé que hay algunos de ustedes que sigue creyendo en el don de lengua. Y está bien. Por ejemplo, veíamos la semana antes pasada y tuvimos una pequeña diferencia con algunos de ustedes respecto al ministerio femenino. Y está bien. Y está bien. Pero, Daniel, no te frustres. Esa es la sugerencia que te hago. No te frustres porque no te corresponde a ti ni a mí convencer a la gente. Es el Espíritu Santo. En algún minuto, si esa persona realmente es genuina, un creyente genuino, el Espíritu Santo lo va a redarguir, lo va a corregir y va a correr a tu casa a que le expliques lo que tú alguna vez le dijiste hace años atrás. ¿Ok? Bueno, vamos a esperar en el Señor. Paciencia. Recuerda, paciencia. El cuarto fruto, en paz, gozo, paciencia, benignidad. El tercer característica del fruto del Espíritu, la paciencia, Daniel, la paciencia. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Si no, nos vamos a acostar. ¿No? Bien. Pastor Jorge, ¿alguna recomendación? ¿Algo que decir? Por favor. Muy buenas noches, les saludamos a cada uno de ustedes. Estoy tratando de encontrar un pasaje que me vino a la memoria, a ver si lo encuentro antes de... si no me equivoco, Jaime. Sí, Gálatas 6.1. Gálatas 6.1 dice: si alguno fuera sorprendido en alguna falta,
Yo creo que la gente que tiene en este minuto un poco de falta de conocimiento es una falta. Vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Habla un poco acerca de las tentaciones, pero tomando el espíritu que si a alguno lo vemos que le falta algo, y nosotros, si Dios ha tenido la misericordia de nutrirnos con su palabra, de ayudarnos, tengamos el espíritu de mansedumbre. Alguien un día tuvo espíritu de mansedumbre para animarnos a poder quizá volver al camino correcto, volver a lo que Dios quiere de nosotros, pero también teniendo en cuenta que todos los extremos son malos. A veces escucho algunos que son, digamos, que su único meta, su único fin es predicar. Entonces, para ellos, predicar, no hay que estudiar, no hay que congregarse, solamente predicar. Entonces, uno tiene que ser equilibrado en todas las cosas, y creo que en cuanto a la enseñanza también, uno tiene que ser equilibrado en cuanto a la enseñanza. Siempre y cada uno de los que a Dios nos ha llamado a una finalidad, a un propósito, nuestra iglesia queremos que ojalá todos sean como nosotros. Como le repito, escucho gente que es así, y que su única meta en la vida cristiana es predicar, y congregarse no es importante, el estar dentro de un templo no es importante. Yo creo que hay que tener un equilibrio en todas las cosas. El estudiar la palabra es necesario y fundamental para que crezcamos en la fe. Sin el estudio, pero también creo que es necesario congregarnos, también es necesario adorar a Dios, también es necesario predicar. Entonces, podamos complementar todo, que todo sea un complemento para nuestra vida de fe, porque todo nos va a ayudar a crecer. Si predicamos la palabra a la luz de la palabra, vamos a crecer. Si adoramos a Dios a la luz de la palabra, vamos a crecer. Si nos congregamos a la luz de la palabra, vamos a crecer. Entonces, por eso, invitarles, si Dios nos ha dado una pequeña luz, un poco más a nosotros, tengamos mansedumbre también, o tengamos el buen ánimo para animar a otros que también puedan tener esta experiencia que a nosotros nos enriquece. Amén. Así que eso les quería compartir. Bendiciones y gracias por la oportunidad. Gracias, Pastor Jorge. Daniel, mientras nuestro pastor Jorge no siempre con su valiosa intervención, me acordé de un pasaje, también quiero complementar a lo que nos leyó nuestro pastor Jorge. Miren lo que dice Pablo a Timoteo, y esto nos puede servir a todos. Gracias, pastor Jorge, porque me permitió acordarme de esto. El capítulo 21, perdón, el versículo 23 de 2 de Timoteo, capítulo 2, anótenlo por ahí, tiene mucha relación con lo que nos explicaba nuestro pastor Jorge y a la pregunta de nuestro hermano Daniel. Dice, Pablo le dice a Timoteo, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Versículo 24. Daniel, escucha, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrige a los que se oponen. Y esta es la consecuencia de ser así. Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Aunque habla de los impíos, pero hay un principio ahí, Daniel, y concuerdo plenamente con lo que nos decía nuestro pastor Jorge. El siervo de Dios, y aquí está hablando, todos de una u otra manera somos siervos y siervas. Debemos no ser contenciosos, ser amables para con todo, enseñar, aptos para enseñar, hacerlo con mansedumbre, corregir a los que se oponen. ¿Y cuál es la consecuencia de ser así? Dice Pablo, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Bien, oremos al Señor si no hay más.